Hay cosas en la vida que uno nunca olvida, palabras que quedan grabadas en el alma como una cicatriz profunda. Mi hijo me gritó un domingo de octubre frente a toda la familia y me destrozó por dentro. Me hizo cuestionar todo lo que había hecho estos últimos años, pero la respuesta que le di unos días después lo dejó desesperado, suplicándome que lo perdonara. A veces el que grita más fuerte es el que menos sabe. Antes de continuar, si les gusta escuchar historias, suscríbanse a los consejos del abuelo. Para suscribirse, solo tienen que presionar el botón de suscribirse bajo el video y dejar en los comentarios desde dónde nos escuchan. Nos encanta interagir con ustedes y saber hasta dónde viajan nuestras historias. Me llamo Roberto, tengo 67 años y soy viudo desde hace 5 años. Vivo de mi pensión de jubilación, 44,000 pesos al mes, suficiente para tener una vida tranquila aquí en Guadalajara. Mi hijo único Mauricio tiene 30 años y está casado desde hace 6 años con Claudia, una mujer de 28 años que trabaja como enfermera. En cuanto a él, hace chambitas cuando se le antoja, nada fijo, nada serio. La relación entre mi hijo y yo nunca ha sido buena. Me detestaba, no era ningún secreto. Cada vez que lo visitaba se ponía frío, grosero, respondía con monosílabos, sí o no. Si yo daba mi opinión sobre cualquier cosa, cortaba la conversación de tajo. Si le sugería que buscara trabajo con más dedicación, se ponía colorado de coraje contenido, sentía que lo estaba juzgando, que lo estaba menospreciando. Y sí lo juzgaba porque Mauricio siempre ha tenido excusas para no trabajar. Que el sueldo era muy bajo, que el horario no le convenía, que el puesto no estaba a su altura. Puro orgullo, ese tipo de orgullo que prefiere vivir a costillas de los demás antes que aceptar un trabajo sencillo. El problema es que yo conocía secretos sobre su hogar que él ni sospechaba, cosas que si las hubiera sabido, tal vez me habría tratado diferente. Pero no sabía nada y seguía despreciándome. Fue un miércoles de octubre cuando recibí la llamada de Claudia. Estaba entusiasmada, diciendo que su mamá, doña Carmen, organizaba una comida familiar el domingo y que Mauricio se encargaría de preparar la carne asada. Toda su familia estaría presente. Dudé un segundo. Su familia, esos que pensaban que su yerno era emprendedor, visionario y no un vago acomodado en su zona de confort, pero era mi nuera quien pedía. Acepté. El jueves por la mañana, Claudia me mandó un mensaje preguntando si podía ayudar con las compras para la comida, que iba a salir un poco caro porque la familia era numerosa. Le pregunté cuánto se necesitaba. Ella dijo, con 4,000 pesos estaría bien, suegro. Abrí la aplicación del banco al instante e hice la transferencia. Para comprar carne, cerveza, tortillas, chiles, guacamole, botana. Miré mi estado de cuenta después de confirmar y un pensamiento me atravesó la mente como un cuchillo. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? Pero me callé. Siempre me he callado. Por mis razones. Los días pasaron lento. Viernes, sábado. Trataba de motivarme para el domingo. Pensaba que tal vez sería una oportunidad de mejorar la relación con Mauricio, de ser aceptado por su familia. ¡Qué ilusión tan ingenua! El domingo llegó con un sol radiante, típico de Guadalajara en octubre. Me vestí bien, me puse una camisa bonita, me eché loción, tomé mi bolsa y salí. La casa de doña Carmen quedaba en Tlaquepaque, una casa sencilla con un patio grande atrás. Llegué a la 1 en punto como quedamos. El portón estaba abierto. Voces y risas venían del patio. Entré. El asador ya estaba encendido. Las brasas bien rojas, el humo subiendo. Mauricio estaba ahí con un delantal ridículo que decía «Rey de la parrilla», una cerveza Corona en la mano. Nada más. A su alrededor, toda la familia, doña Carmen y su esposo, el cuñado de Mauricio con su mujer, 2 compadres que no conocía, todos animados, hablando fuerte, agarrando cervezas de la hielera, comiendo cacahuates y chicharrón. Mauricio era el centro de atención. Hablaba fuerte de los cortes de arrachera que había comprado, de cómo los sazonaba, de ser el único de la familia que de verdad sabía hacer carne asada. Los demás se reían, lo felicitaban, bromeaban. Él aceptaba todo como si de verdad fuera el rey. Saludé a todos educadamente.
Doña Carmen fue amable, me ofreció una cerveza, me presentó a los compadres. Me senté en la mesa del patio con ella y 2 mujeres más. Me quedé ahí callado, sonriendo cuando era necesario, respondiendo cuando me preguntaban algo, tratando de no molestar, tratando de ser invisible. Pero había un ambiente extraño en el aire. No lograba identificar qué, pero estaba ahí. Mauricio me miraba de vez en cuando con una expresión que no sabía descifrar. Coraje, desprecio. Entonces gritó. Gritó tan fuerte que sentí las palabras atravesarme el pecho como puñaladas. El viejo solo viene a comer gratis. Su grito fue tan fuerte que lo sentí en el alma, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Sentí el plato casi resbalar de mi mano. Las piernas me temblaron. Por un segundo creí haber escuchado mal, que esto no podía estar pasando. Pero sí estaba pasando, sí. Siguió gritando diciendo que todos los domingos yo aparecía ahí solo a llenarme la panza, que la comida ajena siempre era mejor, que era un aprovechado, que nunca traía nada, que solo sabía comer. Su voz se volvía cada vez más fuerte, más agresiva, más llena de veneno acumulado. Intenté decir algo, decir que Claudia me había invitado, pero mi voz salió temblorosa, débil, casi inaudible. Ni siquiera me dejó terminar. Soltó una risa amarga, burlona, y se volteó hacia su suegro, como si estuviera dando un espectáculo, diciendo que claro que Claudia me había invitado, porque le daba lástima de su suegro solo, pero que él era quien tenía que aguantar mi presencia. Su familia observaba todo esto en silencio. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Solo miraban. Algunos parecían incómodos, otros parecían aprobar en silencio. El malestar era palpable, pero nadie se movió. Entonces Mauricio dio 2 pasos en mi dirección. Invadió mi espacio personal. Apuntó la pala sucia de grasa hacia mí y gritó aún más fuerte. Esta comida, esta carne, estas cheves, yo las compré con mi dinero, con mi sudor. Sentí las lágrimas comenzar a formarse, ardientes en mis ojos. La garganta se me cerró tanto que apenas podía respirar. Intenté contenerme, intenté no llorar ahí frente a todos, pero no pude. Las primeras lágrimas empezaron a caer y él no se detenía. Seguía gritando que yo no contribuía a nada en esa casa, absolutamente nada, que no pagaba ni una factura, que no traía ni siquiera 1 kilo de tortillas, que solo aparecía para comer, usar su agua, su luz, ensuciar su casa con mi presencia. Claudia se levantó de la mesa llorando y vino hacia nosotros. Le pidió que parara, que yo era su padre, que estaba exagerando, pero Mauricio se volteó hacia ella con coraje en los ojos y le dijo que él era el marido, que él era quien mantenía esa casa, que él era quien pagaba las cuentas y que si yo era su padre, él era el hombre que ponía la comida en la mesa. Mi corazón estaba roto. Cada palabra suya era una puñalada. La humillación quemaba por dentro, por fuera, por todas partes. Quería desaparecer, desmayarme, morir ahí mismo. Volvió su atención a mí y explotó otra vez. Habló de cómo yo daba mi opinión sobre su vida, criticándolo, diciendo que no trabajaba, que era flojo, que debía aceptar cualquier empleo. Me preguntó quién creía que era para juzgarlo cuando yo no hacía nada más que vivir de mi pensión. Intenté defenderme con voz temblorosa. Dije que solo quería lo mejor para mi hijo. Fue peor, mucho peor. Prácticamente aulló. Lo mejor para tu hijo, lo mejor es que dejes de meterte en todo, que dejes de venir aquí creyéndote dueño de la verdad. Y entonces vino la frase que me destruyó completamente. ¿Sabes quién es el intruso aquí? Tú. Escuché a su cuñado decir suavemente, pero suficientemente fuerte para que yo lo oyera perfectamente. Tienes razón. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Sentí la cara arder de vergüenza. Las lágrimas ahora corrían sin ningún control, mojando mi camisa. Miré alrededor buscando a alguien que me defendiera, cualquiera. Su madre miraba su plato. Su padre tenía los brazos cruzados, con cara de aprobación. La cuñada miraba su celular fingiendo no ver nada. Mauricio continuó. Dijo que me aguantaba por Claudia,
por respeto a ella, pero que ya estaba harto, que ya no podía más. Avanzó un paso más, tan cerca que olí el olor a cerveza en su aliento, y gritó señalando la puerta: «Agarra tus cosas y lárgate, aquí no eres bienvenido. Esta es mi casa y no quiero que vuelvas a poner un pie aquí». Miré a Claudia desesperado, suplicándole que hiciera algo, que me defendiera, que detuviera todo esto. Ella vino hacia mí llorando, pero todo lo que pudo decir fue que hablaríamos después, que era mejor que me fuera, que él había tomado mucho. Mauricio ni siquiera la dejó terminar. Gritó que no había después, que debía irme en ese preciso instante, que no comería ni un pedazo de esa carne que él había comprado. Tomé mi bolsa con manos temblorosas, tanto que casi lo tiré todo. Todavía tenía mi plato en la mano. Lo puse en la mesa con tanta fuerza que el ruido de la vajilla resonó de forma incómoda en ese silencio mortal. Atravesé ese patio sintiendo el peso de cada mirada. Algunas de lástima, otras de juicio, otras de aprobación silenciosa a lo que había hecho. Claudia me acompañó hasta el portón, sosteniendo mi brazo, llorando, murmurando disculpas que no tenían ningún sentido. Me detuve en la puerta y la miré a través de las lágrimas que lo nublaban todo. Le pregunté si se iba a quedar ahí, dejando que su marido me tratara así, me humillara frente a toda su familia, me echara como si fuera basura. Ella no respondió, solo lloró más. Subí a mi carro y me quedé sentado ahí, paralizado durante 5 minutos enteros, antes de poder meter la llave en el contacto. Temblaba de pies a cabeza, llorando tanto que apenas veía el camino frente a mí. Sostuve el volante con fuerza, tratando de controlarme, pero esas palabras resonaban en mi cabeza como un disco rayado, repitiendo, repitiendo, repitiendo: el viejo solo viene a comer gratis. Yo las compré con mi sudor, no contribuyes a nada, aquí no eres bienvenido. Conduje hasta mi casa automáticamente, sin pensar, sin sentir nada más que el dolor. Cuando llegué, cerré la puerta con llave y me derrumbé en el sofá. Lloré durante 3 horas seguidas. No era solo lo que había dicho, eran años de falta de respeto, de groserías, de ser tratado como si fuera una carga. Mauricio no sabía nada, absolutamente nada. Y cuando lo descubriera, se arrepentiría de cada palabra que había gritado, porque yo tenía un as bajo la manga del que ni siquiera sospechaba su existencia. Y el lunes por la mañana, sentado frente a mi computadora, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Antes de continuar mi historia, dejen un me gusta en este video de los consejos del abuelo para que sepa que están viendo y que mi testimonio llegue a más personas. El lunes por la mañana me desperté con los ojos hinchados de tanto llorar. No había dormido bien. Pasaban de las 3 de la mañana cuando finalmente me quedé dormido de agotamiento. La alarma sonó a las 7 y me arrastré hasta el baño, mirando mi reflejo en el espejo. Me veía como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Pero algo había cambiado en mí. No era solo tristeza lo que sentía, era coraje, un coraje frío, calculado, que creció mientras tomaba mi café solo en mi mesa, repasando cada palabra que Mauricio había gritado. Me senté frente a la computadora y abrí mi banca en línea. Tenía que tomar una decisión, y tenía que tomarla ahora, antes de que la culpa o la lástima me alcanzaran y me hicieran retroceder. Porque hay algo que ustedes no saben todavía, un secreto que he guardado todos estos años, un secreto que si Mauricio hubiera conocido, tal vez habría tragado cada palabra venenosa antes de escupírmelas a la cara. Hace 4 años, Claudia vino a verme en un estado deplorable. Lloraba, las manos temblándole, diciendo que ya no aguantaba más. Y Mauricio había perdido su empleo de vendedor, su último trabajo fijo, y desde entonces solo hacía chambitas cuando se presentaban. Ella ganaba 36,000 pesos como enfermera, pero no alcanzaba. La renta era de 15,000, más luz, agua, internet, gas. No quedaba nada para comida, transporte para vivir. Me pidió ayuda. No para ella, sino porque Mauricio no debía saberlo. Él se ofendería, se sentiría menos hombre, menos proveedor. Le dije que estaba mal, que no se construye una relación sobre mentiras, pero mi nuera lloró tanto, me suplicó tanto que cedí. Comencé a transferir 30,000 pesos al mes.
todos los meses, religiosamente, 15,000 pesos de renta el día 5, 7,000 pesos de servicios el día 10, 8,000 pesos de despensa el día 20. Claudia le mentía a su marido, diciéndole que eran sus ahorros, dinero extra de turnos nocturnos, lo que fuera para justificar. Y Mauricio vivía en esa casa que yo pagaba, comía la comida que yo compraba, se bañaba con el agua que yo financiaba, veía la televisión con el internet que yo pagaba. Y me odiaba, me trataba como basura, me despreciaba abiertamente. 4 años, 44 meses, 44,000 pesos saliendo de mi cuenta para sostener la vida de un hombre que me había llamado viejo que solo viene a comer gratis. Miré el estado de cuenta en la pantalla de la computadora. Las transferencias automáticas estaban todas programadas ahí, bien ordenaditas, esperando el próximo día 5 del mes para ejecutar el pago de la renta, pero el día 5 era en 3 días. Y esa renta nunca más sería pagada por mí. Hice clic en cancelar transferencia automática. Apareció un mensaje de confirmación. ¿Está seguro de querer cancelar? No dudé ni medio segundo. Confirmé. Cancelado. Fui a las otras. Recibo de luz, de agua, de internet. Cancelado. Despensa. Cancelado. Todo cancelado. Sentí un peso salir de mis hombros con cada clic. Era liberador. Tomé mi teléfono y bloqueé el número de Mauricio. No quería escuchar su voz, no quería leer sus mensajes, no quería saber nada de él. Bloqueado. Los días siguientes fueron extraños. Claudia no llamó el martes ni el miércoles. El jueves me mandó un mensaje preguntando si estaba bien, si necesitaba algo. Respondí secamente que estaba muy bien. Ella no insistió. Llegó el viernes, luego el sábado. Nada. Yo sabía lo que estaba pasando, todavía tenían dinero, aún no habían sentido el golpe, pero pronto lo sentirían. Llegó el día 5 del mes, lunes otra vez, una semana después de la humillación. La renta vencía el día 10, así que todavía tenían 5 días de plazo. Esperé. El martes 6 por la mañana, Claudia llamó. Contesté porque era mi nuera. No era a ella a quien quería castigar. Su voz estaba nerviosa, un poco ahogada, preguntando si todo estaba bien, si me había recuperado del shock del domingo. Respondí que estaba bien, que había llorado todo lo que tenía que llorar y que ahora continuaba con mi vida. Ella se quedó callada del otro lado. Luego preguntó si había revisado mi estado de cuenta, si había pasado algo. Sentí mi corazón acelerarse. Era el momento. Pregunté qué quería saber. Ella tartamudeó, diciendo que el dinero de la renta no había llegado, que siempre llegaba el día 5, que debió haber un error en el banco. Respondí con la voz más tranquila posible que no hubo ningún error, que yo había cancelado todo. El silencio que cayó fue ensordecedor. Se podía escuchar su respiración pesada del otro lado de la línea. Luego preguntó, casi en un susurro, si hablaba en serio. Dije que muy en serio, que no iba a enviar ni un peso más, ni para la renta, ni para los servicios, ni para la despensa, nada, 0. Se acabó. Comenzó a llorar. Dijo que la renta vencía el día 10, que solo quedaban 4 días, que no tenía cómo pagar sola. Respondí que debería hablar con su marido, con Mauricio, ese que me había echado de su casa. Claudia intentó argumentar, diciendo que él estaba estresado, que no era malo, que se había disculpado después de que me fui. Me reí con amargura. Se disculpó con ella, no conmigo, y aunque lo hubiera hecho, eso no cambiaba nada. Ella insistió, dijo que no podía hacer esto, que los iban a desalojar, que no tenían a dónde ir. Sentí mi pecho apretarse, no por su situación, sino por el valor que tuve que reunir para decir lo que dije. Claudia, durante 4 años pagué cada factura de esa casa. 4 años enteros sosteniendo la vida de un hombre que ni siquiera sabía que yo existía como su apoyo. Y cuando descubrió que ayudé con 4,000 pesos para la comida, me humilló, me trató de viejo que solo viene a comer gratis. Gritó que él era quien compraba todo con su sudor. Claudia intentó interrumpirme, pero no la dejé. Continué diciendo que esa comida de la que tanto se jactaba de haber pagado, la pagué yo. Esa arrachera que decía ser el fruto de su trabajo, la compré yo. Y la casa de donde me echó, la he sostenido yo durante 4 años. Ella se quedó en silencio, llorando suavemente.
Pregunté si le iba a decir la verdad. Ella dijo que no sabía, que tenía miedo, que él se iba a volver loco. Respondí que ese era su problema, que yo no me iba a meter más, que no iba a financiar nada más. Colgué. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, temblando, pero no de miedo, de alivio. Lo había hecho, había cortado, me había liberado. En los días siguientes, Claudia intentó llamar 3 veces más. No contesté. Mandó mensajes largos suplicando, diciendo que me necesitaban, que era solo hasta que Mauricio encontrara un trabajo fijo, que era temporal. No respondí ninguno. Llegó el día 10, el día que vencía la renta. Imaginé la escena, el dueño reclamando, Claudia sin poder pagar, inventando excusas, pidiendo prórroga. Mauricio preguntando, ¿dónde está el dinero que siempre tienes guardado? Y Claudia, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a decir la verdad? ¿Iba a seguir mintiendo? ¿Cuánto tiempo aguantaría antes de que esa bomba explotara en la cara de ambos? Pasé esa semana cuidándome. Fui a la peluquería, me hice un manicure, hice cita con un terapeuta que un amigo me había recomendado. Necesitaba tratar todo esto, todo este dolor, todo este coraje, toda esta liberación. Compré ropa nueva, gasté 7,000 pesos en una tienda donde siempre quise entrar pero me parecía cara. Ahora ya no me parecía cara. Después de todo, estaba ahorrando 30,000 pesos al mes. Podía darme ese lujo. Publiqué una foto en Instagram, sonriendo con mi nuevo corte de pelo. Claudia la vio, no comentó. Algunos amigos comentaron diciendo que me veía bien, renovado, y de verdad lo estaba, por fuera y por dentro. Llegó el día 15, 5 días después del vencimiento de la renta. Claudia llamó de nuevo. Esta vez contesté, pero no dije nada, solo la dejé hablar. Comenzó diciendo que habían logrado pagar la renta con retraso y multas, pero que fue ajustado, que usó todo su salario, que no quedaba nada. Preguntó con voz quebrada si podía al menos mandar el dinero de la despensa porque el refrigerador estaba vacío. Respondí con una pregunta. Le había contado a Mauricio. El silencio confirmó que no. Entonces pregunté de dónde sacó el dinero para la renta si su sueldo normalmente no alcanzaba. Confesó que le pidió prestado a una compañera del trabajo que lo devolvería en varios meses. En otras palabras, creó una deuda para cubrir la mentira. Y todavía quería que yo siguiera alimentando esa farsa. Dije que no. Así de simple, no. Se puso a llorar, a suplicar, diciendo que era la esposa de mi hijo que me necesitaba. Respondí que siempre sería la esposa de mi hijo, pero que mi ayuda había terminado, que si quería mi presencia en su vida, que empezara por decirle la verdad a su marido. Ella dijo que no podía, que él se volvería loco, que todo se acabaría. Respondí que entonces que todo se acabara, que una relación construida sobre mentiras no era una relación, que le había advertido esto hace 4 años y no quiso escuchar. Colgué de nuevo. En los días siguientes, algo cambió. No sé si fue la compañera del trabajo quien la hizo recapacitar, si fue la realidad golpeándola o si fue la desesperación misma. Pero el día 20, el día que siempre caía el dinero de la despensa, Claudia llamó con una voz diferente, más firme, más decidida. Dijo que le iba a contar todo a Mauricio, que ya no soportaba mentir, esconder, vivir bajo esa presión, que él la cuestionaba sobre la procedencia del dinero de la renta, sospechoso, investigando, que iba a explotar si no sacaba todo esto afuera. Respondí que hiciera lo que pensara que era correcto, pero que la decisión era suya, no mía. Que yo no regresaría atrás con mi decisión, pasara lo que pasara. Me agradeció por todo, por los 4 años de ayuda, por haber sostenido su casa sin quejarme, por haber sido un padre incluso cuando no debí serlo, y me pidió perdón por no haberme defendido en la comida, por haber dejado que su marido me humillara, por haberme quedado callada cuando debía haber gritado. Eso me tocó. Sentí las lágrimas regresar, pero las contuve. Dije que aceptaba sus disculpas, pero que necesitaba tiempo, que hiciera lo que tenía que hacer. Colgué y me quedé ahí sentado en el sofá, sosteniendo el teléfono, sabiendo que una bomba estaba a punto de explotar. Y cuando explotara, Mauricio descubriría todo, absolutamente todo. Y cuando lo descubriera, se arrepentiría.
Querría morirse de vergüenza. Lamentaría cada palabra que había gritado, porque la verdad tiene un poder devastador. Y él estaba a punto de ser golpeado de lleno por ella. Pasaron 2 días después de esa llamada. 2 días en los que imaginé cuándo explotaría la bomba. Claudia había dicho que le contaría todo, pero había tenido el valor, o seguía en esa mentira cobarde, posponiendo el momento, esperando que yo regresara. No regresé, y no iba a regresar. Era un jueves por la noche, cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Era Claudia usando el teléfono de una compañera del trabajo, porque yo no le respondía sus mensajes. Decía simplemente: «Suegro, le conté todo. Está en shock. No sabe qué hacer. Está tratando de llamarte pero no contestas. Por favor, al menos lee sus mensajes». Sentí mi corazón acelerarse. Ella lo había contado. Finalmente lo había contado. Fui a la lista de bloqueados y desbloqueé el número de Mauricio solo para ver qué había mandado. 10 mensajes. 10 mensajes consecutivos, uno tras otro, desesperado. El primero decía: «Papá, por favor, contesta. Necesito hablar contigo». El segundo. El tercero empezaba a ponerse más desesperado. «Claudia acaba de contarme todo. Los 4 años, todo el dinero. Estoy en shock aquí». Seguí bajando. El quinto mensaje decía: «Lo arruiné todo. Lo sé. Dije cosas horribles, pero no sabía que eras tú quien sostenía la casa. ¿Cómo iba a saberlo?». El sexto: «Por favor, dame una oportunidad de disculparme de verdad, cara a cara. Lo necesito». El séptimo: «Me siento como una mierda, como basura completa». Grité al que me sostenía durante 4 años: «Te debes estar burlando de mí ahora». El noveno: «Entiendo si nunca más quieres hablarme, pero déjame al menos presentarte mis disculpas. Es lo mínimo». El décimo, el último: «Pasé el día entero tratando de digerir esto. 440,000 pesos. Y yo te traté de viejo que solo viene a comer gratis. Quiero morirme». Leí todo sin responder. Luego bloqueé otra vez. No merecía mi atención, no merecía mi respuesta, no merecía nada. Claudia mandó otro mensaje desde el teléfono de su compañera: «Suegro, está destrozado». Se puso blanco cuando le conté todo. Creyó que se iba a desmayar. Dijo que quería regresar el tiempo y matarse a sí mismo antes de decir todo eso. Respondí una sola cosa: «Consecuencias», y borré la conversación. Llegó el viernes. Mauricio intentó llamar 5 veces en la mañana. Todas las llamadas automáticamente rechazadas porque el número estaba bloqueado. Dejó un mensaje de voz en el WhatsApp de Claudia pidiéndole que me lo mostrara. Ella me lo mandó. Escuché su voz temblorosa, ahogada, casi llorando. «Papá, sé que no tengo ninguna moral para pedir nada, pero te lo suplico, dame una oportunidad de hablarte. Necesito disculparme, necesito mirarte a los ojos y decirte que soy un idiota, un imbécil, un malagradecido». Pausa, respiración pesada. Continuó: «Pasé toda la noche sin dormir pensando en todo, en cada vez que fui grosero contigo, en cada vez que te maltraté, y tú ahí pagando mis cuentas, sosteniendo mi vida, y yo odiándote. ¿Qué clase de persona soy?». Otra pausa, voz más baja, más quebrada. Claudia me mostró los estados de cuenta. 4 años de transferencias, cada mes 30,000 pesos, y yo pensando que era ella quien ahorraba de su trabajo. ¡Qué mentira tan ridícula! ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no sospeché? Se puso a llorar en el mensaje de voz. Sollozos fuertes, sin vergüenza. Esa comida, esos 4,000 pesos de los que me jacté haber pagado, era tu dinero. Hiciste la transferencia 3 días antes y yo te grité en la cara que era mi sudor, mi trabajo. ¡Qué vergüenza absoluta! Fin del mensaje de voz. Por favor, recíbeme una sola vez. Una sola. Necesito arrodillarme frente a ti e implorar tu perdón. Lo necesito. Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. El sábado, Mauricio apareció en el interfón de mi edificio, 8 de la mañana. El portero me llamó diciendo que había un joven abajo pidiendo subir, diciendo que era mi hijo, que necesitaba hablar conmigo urgentemente.
Le dije al portero que no tenía ningún hijo, que el joven estaba equivocado, que lo mandara de regreso. El portero regresó después de 5 minutos diciendo que el joven estaba llorando en el lobby, suplicando que bajara al menos, que no necesitaba ser en el departamento. Repetí, no conozco a ningún joven. Puede decirle que se vaya o llamo a la policía. Mauricio se quedó otra media hora abajo antes de rendirse. Supe después por Claudia que se sentó en la banqueta del otro lado de la calle, mirando el edificio, llorando, esperando que yo saliera. No salí, me quedé adentro todo el día. Llegó el domingo, una semana después de la humillación, una semana después de la comida que destruyó todo, y yo estaba más fuerte que nunca. Fui al gimnasio, regresé, cociné para mí, vi una serie en la tele, viví, mi teléfono sonó, número desconocido otra vez. Contesté porque podía ser cualquier cosa. Era doña Carmen, la mamá de Claudia. Su voz estaba nerviosa, apenada, disculpándose por llamarme así de la nada. Dijo que había conseguido mi número con Claudia, que necesitaba hablarme de lo que había pasado. Me quedé callado, esperando que continuara. Comenzó diciendo que Mauricio le había contado todo sobre el dinero, los 4 años, lo que yo hacía por su familia sin que él supiera. Que estaba choqueada, avergonzada, sin saber qué decir. Continuó diciendo que ella estuvo presente en la comida, que vio todo, que escuchó cada palabra horrible que su yerno gritó, y que no hizo nada. Se quedó callada, no me defendió, dejó que pasara, se disculpó, dijo que fue cobarde, que tuvo miedo de confrontar a su yerno, que siempre cerró los ojos a su comportamiento, pero que ahora veía el monstruo en el que se había convertido. Un hombre de 30 años que no trabajaba, que vivía a costillas de su esposa y su suegro, y que todavía se creía con derecho de humillar al que lo sostenía. Doña Carmen dijo que Mauricio estaba destrozado, que no comía, no dormía, solo se culpaba, que se había convertido en otra persona de la noche a la mañana, que nunca había visto a su yerno así. Preguntó si podía, por favor, recibirlo una vez, solo una, para que pudiera disculparse de verdad mirándome a los ojos, que sufría demasiado, que necesitaba ese cierre. Respiré profundo, sentí el coraje subir y dije con la voz más calmada que pude, «Doña Carmen, usted estuvo ahí, vio todo, escuchó todo, y no hizo nada. Ahora su yerno sufre las consecuencias de sus propios actos. No es mi problema, es el suyo». Ella intentó argumentar, diciendo que todos cometemos errores, que merecía una oportunidad. La corté. Tuvo 4 años de oportunidades, 4 años donde sostuve su casa, donde me trató como basura sin saber que yo era la razón por la que tenía techo y comida. Las oportunidades se acabaron. Colgué. El lunes, 10 días después de la humillación, Claudia me llamó llorando. Dijo que ya no aguantaba más, que el ambiente en la casa era insoportable, que Mauricio estaba en un estado deplorable, que no sabía qué hacer. Pregunté si había conseguido trabajo. Dijo que sí, que había aceptado un puesto de repartidor en bicicleta que empezaba el miércoles, que iba a trabajar 12 horas al día para tratar de cubrir los gastos. Sentí una extraña satisfacción. El orgulloso Mauricio, que rechazaba empleos porque el sueldo era muy bajo, ahora iba a ser repartidor. La realidad le había dado una cachetada. Claudia continuó diciendo que habían tenido una conversación seria, que puso las cartas sobre la mesa. O trabajaba, o ella se iba de la casa. Así de simple. Y él había aceptado, estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Respondí que eso era lo mínimo que debía hacer, sostener a su propia esposa, ser un verdadero hombre, no solo de palabra. Ella preguntó si no iba a reconsiderar, si no iba al menos a hablar con él. Dije que no merecía mi atención, que yo había dado 4 años de mi vida sosteniéndolo en las sombras, y la recompensa había sido ser humillado, echado, tratado de viejo que solo viene a comer gratis. Claudia se quedó callada, luego dijo suavemente, «Lo entiendo, suegro, tienes razón, no debí pedirte eso». Colgué, sintiéndome más ligero. En los días siguientes, la vida comenzó a volver a la normalidad. Mi normalidad, la normalidad sin ese peso mensual de 30,000 pesos saliendo de mi cuenta, la normalidad sin preocuparme por la vida de un hombre que me odiaba. Comencé a hacer planes, viaje a Puerto Vallarta con amigos en diciembre.
remodelación del baño que posponía desde hacía años, clases de pintura que siempre quise tomar. Todo se volvió posible de repente. 2 semanas después del descubrimiento, Claudia me mandó una foto. Era Mauricio con el uniforme de repartidor, casco en mano, mochila en los hombros, frente a la bicicleta rentada. El pie de foto decía: primer día de trabajo, salió a las 6 de la mañana, regresó a las 8 de la noche, ganó 1,700 pesos. Miré esa foto durante un momento. Mauricio que se creía emprendedor, Mauricio que rechazaba empleos por orgullo, Mauricio que había gritado que sostenía la casa con su sudor. Ahí estaba, sudando finalmente de verdad. ¿Y saben qué sentí? Nada, absolutamente nada. Ni lástima, ni satisfacción, ni coraje, nada. Porque ya no era mi problema, esas consecuencias eran su problema. Y yo era libre, finalmente libre. 1 mes pasó desde que corté toda ayuda financiera, 30 días que cambiaron completamente mi vida. Y no eran solo los 30,000 pesos extra al mes. Era la ligereza, la paz, la sensación de no estar siendo usado por alguien que me despreciaba. Comencé a ir al gimnasio 5 veces por semana. Bajé 7 kilos, gané músculo. La ropa me quedaba más holgada. Los amigos comentaban que era otra persona, radiante, con una energía diferente. Y de verdad lo era. Por primera vez en años, vivía para mí. Reservé ese viaje a Puerto Vallarta que siempre quise hacer. 15 días en Puerto Vallarta con 3 amigos. Gasté 40,000 pesos sin una pizca de culpa. Reservamos hotel frente al mar. Nos paseamos, comimos en buenos restaurantes, compramos souvenirs. Publiqué una foto en Instagram todos los días. Claudia veía las fotos, no comentaba, pero las veía. Mauricio también debía verlas, y quería que las viera. Quería que supiera que el viejo que solo viene a comer gratis, vivía mejor que nunca sin él. Mientras tanto, Claudia me mandaba actualizaciones esporádicas sobre su situación. Mauricio trabajaba de domingo a domingo, 12 horas al día como repartidor. Se levantaba a las 5 de la mañana, regresaba a las 9 de la noche, cansado, destrozado, pero trabajando. Por primera vez en su vida adulta trabajando de verdad. Ganaba en promedio 44,000 pesos al mes cuando se mataba trabajando. Con los 36,000 de Claudia como enfermera, hacían 80,000 pesos, menos 15,000 de renta, menos 7,000 de servicios. Les quedaban 58,000 para comida, transporte, vida, ajustado pero factible. Pero había una deuda. Esos 10,000 que Claudia había pedido prestados a su compañera del trabajo para pagar la renta atrasada cuando yo corté la ayuda. Pagaba 2,000 al mes, 5 meses de pagos por venir. No sentí ninguna lástima. Consecuencias. Claudia me llamaba cada semana. Al principio contestaba de vez en cuando. Luego empecé a contestar más seguido, no porque había perdonado, sino porque era mi nuera, y en el fondo la extrañaba. Me contaba el día a día, cómo Mauricio llegaba a la casa agotado, apenas cenaba, se desplomaba en la cama. Cómo había perdido todo ese orgullo, toda esa arrogancia. Cómo era diferente, más humilde, más agradecido por lo que tenía. Dijo que hablaba de mí todos los días, que se arrepentía profundamente, que quería una oportunidad de disculparse de verdad, que no podía dormir pensando en las cosas horribles que había gritado. Escuchaba sin decir nada, solo la dejaba hablar. ¿Y ustedes qué harían en mi lugar en esta situación? ¿Le darían una oportunidad de explicarse o mantendrían su distancia? ¿Y ustedes qué harían en mi lugar en esta situación? ¿Le darían una oportunidad de explicarse o mantendrían su distancia? Si escuchan hasta aquí y les gusta la historia, dejen un me gusta en el video de los consejos del abuelo. Ayuda mucho al canal a crecer. Un martes, 2 meses después de la humillación, Claudia me llamó con una petición diferente. Dijo que ya no aguantaba ser la intermediaria entre Mauricio y yo, que necesitaba que habláramos, aunque fuera solo para que yo le gritara y sacara todo lo que tenía atorado en la garganta. Pregunté por qué haría eso, por qué le daría lo que quería. Él me había humillado frente a toda su familia, me había echado, me había tratado de intruso, y ahora quería hablar porque se sentía culpable. Claudia se quedó callada, luego dijo suavemente que no era solo por él, era por ella también,
que estaba en medio de esta guerra, amando a ambos lados, sufriendo por no poder unir las piezas. Eso me tocó. No era justo para ella. Ella no era responsable de tener un marido imbécil. Bueno, sí era responsable de haberlo elegido y de quedarse con él incluso cuando no valía nada, pero aún así era mi nuera. Respiré profundo y dije que lo pensaría. Ella me agradeció como si le hubiera hecho un regalo. En los días siguientes, realmente pensé en qué ganaba rechazando una conversación. La satisfacción de verlo suplicar, ya la tenía. El poder de dejarlo en la duda, también. ¿Qué más quería? Quería que supiera exactamente lo que había hecho. Quería mirarlo a los ojos y decirle cada verdad que estaba atorada en mi garganta desde ese maldito domingo. Quería que sintiera el peso de la humillación que me causó. Y quería hacerlo bajo mis términos, en mi espacio, con mis reglas. Llamé a Claudia el viernes por la mañana. Dije que aceptaba recibirlos a ambos el sábado a las 3 de la tarde en mi casa. Que podía venir, pero que quedara claro, no iba a perdonar, no iba a regresar atrás, no iba a retomar una relación. Era solo para poner las cartas sobre la mesa y terminar con esto de una vez por todas. Claudia casi gritó de alegría del otro lado. Dijo que le avisaría a Mauricio, que estaría aliviado, que se prepararía. La corté, que no se preparara para nada, que viniera como estaba. No quería teatro. Quería la verdad cruda. Llegó el sábado. Me desperté nervioso. No había dormido bien. Había imaginado la escena, lo que iba a decir, cómo iba a actuar. Me bañé, me puse ropa bonita, me rasuré. Quería estar impecable. Quería que viera que estaba bien, que estaba guapo, que vivía sin él. Arreglé la sala, no por él, sino por mí. Quería sentirme en control. Me senté en el sillón de respaldo recto, esa postura de alguien que no va a ceder ni un milímetro. Respiré profundo. Estaba listo. A las 3 en punto sonó el timbre. Me levanté. Caminé hasta la puerta. La abrí. Claudia estaba ahí con cara tensa, nerviosa. Y a su lado Mauricio. Casi no lo reconocí. Había bajado unos 10 kilos. Su cara estaba más delgada, ojeras profundas bajo los ojos, ropa sencilla, jeans y playera. Nada de esa arrogancia de antes. Tenía la cabeza agachada, las manos temblando a los lados de su cuerpo. Les dije que pasaran. Claudia se acercó y me abrazó. Me quedé rígido. No devolví realmente el abrazo, pero la dejé hacerlo. Mauricio se quedó inmóvil en la puerta, esperando permiso. Señalé el sofá. Se sentaron ambos. Yo regresé al sillón. Un silencio pesado cayó en la habitación. Se podía escuchar la respiración de las 3 personas. Mauricio levantó la cabeza lentamente y me miró. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Parecía que había llorado antes de venir o que estaba a punto de llorar. Crucé los brazos y esperé. Él había pedido esta conversación. Era su turno de hablar. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Su voz salió temblorosa, casi inaudible. Dijo que ni siquiera sabía por dónde empezar, que había ensayado 1000 veces lo que iba a decir, pero ahora todo estaba en blanco en su cabeza. Respondí fríamente. Entonces empieza por el principio, por la comida, por las cosas que gritaste. Mauricio bajó la cabeza de nuevo. Sus manos temblaban aún más. Comenzó diciendo que se acordaba de cada palabra, que esas palabras resonaban en su cabeza todos los días a cada hora. Viejo que solo viene a comer gratis, no contribuyes a nada, intruso. Cada una de ellas dijo, no tenía excusas, no tenía justificación, estaba equivocado, completamente equivocado, había tomado, sí, estaba estresado, sí, pero nada de eso justificaba haberme tratado de esa manera. Se detuvo, respiró profundo, continuó, dijo que cuando descubrió la verdad, cuando Claudia le mostró los estados de cuenta, se quedó en shock durante 2 días enteros. No podía asimilarlo. 1,440,000 pesos, 4 años de apoyo, y él pensando que era su mujer quien ahorraba. Levantó la cabeza y me miró con lágrimas cayendo. Dijo que pasó la noche haciendo cálculos en su cabeza. Cada renta que no pagó, cada recibo de luz del que no se preocupó, cada despensa llena que pensaba era el esfuerzo de Claudia. Todo era yo, todo siempre había sido yo, y él me trataba como basura, me despreciaba abiertamente.
Se ponía grosero cuando lo visitaba, sentía coraje cuando yo daba mi opinión. ¿Por qué? Porque en su orgullo estúpido pensaba que lo estaba juzgando por no trabajar. Mauricio soltó un sollozo fuerte, se puso las manos en la cara, los hombros temblándole. Claudia puso su mano en su espalda tratando de reconfortarlo, pero él se apartó. Dijo que no merecía consuelo, que merecía ser golpeado, ser humillado de regreso, pagar por lo que había hecho. Continuó diciendo con voz quebrada que lo peor ni siquiera era descubrir el dinero. Lo peor era recordar la comida, esa maldita comida. Se había jactado, le había gritado a todos que había comprado eso con su sudor, y me echó. Me humilló frente a toda su familia. Dejó de hablar y se quedó llorando, las manos en la cara, sollozando fuerte, sin vergüenza. Miré esa escena. Un hombre de 30 años destrozado, llorando frente a mí. Hace 2 meses, tal vez habría sentido lástima, tal vez habría querido consolarlo, pero ahora solo sentía vacío. Lo dejé llorar 1 minuto más. Luego hablé con voz firme y sin emoción. ¿Terminaste? Levantó la cabeza, sus ojos rojos mirándome fijamente. Hizo señas de que no, que tenía más, mucho más que decir. Mauricio levantó el rostro, sus ojos rojos fijos en mí. Dijo que necesitaba hablar más, que no había terminado. Crucé los brazos y respondí que esperaba, que tenía todo el tiempo del mundo. Después de todo, yo tenía 4 años de paciencia acumulada. Él tragó saliva y continuó. Dijo que en estos 2 últimos meses, trabajando 12 horas al día como repartidor, había entendido lo que era realmente el sudor. Se despertaba a las 5 de la mañana, agarraba la bici rentada, recorría toda la ciudad bajo el sol, la lluvia, el calor. Regresaba a las 9 de la noche destrozado, apenas cenaba. Dijo que cada día, en cada entrega, se acordaba de las palabras que había gritado. Yo las compré con mi sudor, y se reía de sí mismo. ¡Qué sudor! ¡Qué trabajo! No sabía lo que era trabajar. Había vivido durante años a costillas de su esposa y su suegro sin saberlo. Continuó hablando, la voz cada vez más quebrada, diciendo que había hecho los cálculos. En estos 2 últimos meses, trabajando como condenado, había logrado ganar 44,000 pesos al mes. Y yo había dado 30,000 al mes durante 48 meses sin trabajar ni un solo día para eso. Lo detuve ahí. Pregunté si pensaba que mi dinero no tenía trabajo detrás, que la pensión caía del cielo, que mi difunta esposa no había trabajado toda su vida para garantizar eso. Mauricio bajó la cabeza avergonzado, dijo que no era eso, que se había expresado mal. Me levanté del sillón, fui a la habitación y saqué una carpeta que había preparado especialmente para este momento. Regresé a la sala y la aventé sobre sus rodillas. Le dije que la abriera. La abrió con manos temblorosas. Adentro estaban todos los estados de cuenta impresos. 4 años de historial. Cada transferencia, cada fecha, cada monto, 30,000 pesos todos los meses, religiosamente, 48 veces. Le pedí que mirara bien, que viera cada línea, que se levantara. Día 5 del mes, 15,000 pesos. Descripción, renta Claudia. Día 10 del mes, 7,000 pesos. Descripción, servicios Claudia. Día 20 del mes, 8,000 pesos. Descripción, despensa Claudia. Y ahí, en medio, el 13 de septiembre, 4,000 pesos. Descripción, comida. Mauricio miraba esos papeles como si viera un fantasma. Las lágrimas caían sobre las hojas, haciendo que la tinta se corriera. Claudia a su lado lloraba también, pero en silencio. Pregunté si se acordaba de la comida, si se acordaba de lo que gritó. Asintió con la cabeza que sí, todavía mirando los papeles. Le pedí que lo repitiera, dijo que no podía. Insistí, quería escucharlo de su boca. Cerró los ojos, su voz saliendo en un murmullo avergonzado. Viejo que solo viene a comer gratis. Repetí más fuerte. Viejo que solo viene a comer gratis. Eso es lo que gritaste. Confirmó llorando. Pregunté si se acordaba de lo que siguió. Intentó hablar pero nada salió. Hablé por él. No contribuyes a nada. Eres un intruso aquí. Mauricio se puso las manos en la cabeza, sollozando fuerte. Claudia intentó tocarlo, pero le pedí que no lo hiciera. Él tenía que sentir, tenía que entender la magnitud de lo que había hecho. Continué. Pregunté si se acordaba de la parte más ridícula, de la parte donde se jactó.
Mauricio no respondió. Respondí por él. Yo las compré con mi dinero, con mi sudor. Señalé los estados de cuenta sobre sus rodillas. Dije que esos 4,000 pesos de los que estaba tan orgulloso de haber gastado, yo los había transferido 3 días antes. Cada pedazo de esa arrachera, cada chorizo, cada tortilla, cada cerveza que tomaba mientras me humillaba. Todo era mío, todo siempre había sido mío. Sollozaba sin parar. Intentó decir algo, pero le ordené que se callara. No había terminado. Saqué otro papel de la carpeta. Mi estado de cuenta personal de los 2 últimos meses. Se lo mostré. 40,000 pesos gastados en viaje a Puerto Vallarta, 7,000 en ropa nueva, 4,000 en gimnasio, 3,000 en peluquería, todo lo que había ahorrado al no financiar más su vida. Dije que habían sido los 2 meses más felices que había tenido en años. Había viajado, me había cuidado, había vivido. Mientras él se despertaba a las 5 de la mañana para trabajar 12 horas ganando 44,000 al mes, yo me despertaba cuando quería y gastaba lo que quería con mi pensión. Mauricio levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban destrozados, hinchados, rojos. Dijo con voz ahogada que sabía que no tenía perdón, que no merecía nada, pero que necesitaba que supiera que había cambiado, que era diferente, que había aprendido. Me reí con amargura. Pregunté cuánto tiempo le había tomado cambiar. 2 meses. 2 meses de trabajo y ya era otra persona. Y los 4 años que lo sostuve, eso no contaba. Intentó explicar diciendo que no sabía, que si hubiera sabido, habría sido diferente. Lo corté en medio. Dije que ese era exactamente el problema. Solo me respetaba porque ahora sabía que tenía dinero. Antes, cuando pensaba que era solo el suegro molesto, me trataba como basura. Claudia intervino tratando de defenderlo, diciendo que de verdad había cambiado, que hacía esfuerzos. La miré y le pregunté si pensaba que debía perdonar. Si ella, que se quedó callada mientras su marido me echaba, pensaba que yo debía ser comprensivo, ella se puso a llorar más fuerte. Dijo que sabía que también había cometido errores, que debió haberme defendido, que debió haber dicho la verdad desde el principio, que cargaba esa culpa todos los días. Respiré profundo. Sentí el coraje disminuir un poco al ver a mi nuera así. Pero Mauricio no merecía mi lástima. Me acerqué a él. Me quedé de pie frente a él, ahí donde estaba sentado. Levantó el rostro para mirarme, esperando lo que vendría. Dije que le iba a decir algo. Durante 4 años, cada vez que transfería ese dinero, sentía una presión en el pecho porque sabía que estaba mal. Sabía que estaba sosteniendo a un hombre que me odiaba sin que lo supiera, pero lo hice por mi nuera, porque un padre hace esas cosas. Yo continué diciendo que cada vez que me trataba mal, cada vez que era grosero, cada vez que cortaba una conversación conmigo, pensaba, si supiera, pero tragaba. Tragaba porque le había dado mi palabra a Claudia de guardar el secreto, hasta que llegó ese domingo, ese maldito domingo donde me humilló frente a toda su familia. Y ahí, llorando en el carro, destrozado, tomé la decisión más difícil de mi vida. Decidí liberarme. Mauricio dijo suavemente que entendía, que tenía todo el derecho, que merecía ser feliz lejos de él. Asentí, dije que sí lo merecía, y que sería sin él. Claudia preguntó qué significaba eso, si nunca iba a perdonar, si no habría vuelta atrás. La miré y dije que perdonar no significaba volver a dejarme pisotear, que podría eventualmente, con mucho tiempo, perdonar lo que hizo, pero que nunca olvidaría, y que nunca jamás volvería a financiar su vida. Mauricio dijo que no pedía dinero, que no quería nada de eso, que solo quería mi perdón, mi presencia de vuelta en sus vidas. Pregunté para qué, para que me tolerara en las visitas, para que me aceptara ahora que sabía que tenía dinero. Negó desesperadamente. Dijo que no era por eso, que era porque había aprendido, porque veía el valor que yo tenía. Repliqué, siempre tuve valor, siempre. Lo que cambió es que ahora sabes que tenía dinero. Eso es lo que te hizo respetarme, ¿no? No yo, mi dinero. Intentó negar, pero las palabras murieron en su boca porque era la verdad y lo sabía. Me alejé, regresé al sillón, me senté de nuevo, esa postura recta firme. Miré a los dos sentados en el sofá. Mauricio destrozado, Claudia perdida, y yo estaba en paz.
Dije que iba a dejar una cosa muy clara. No iba a volver a pagar nada, ni un peso, ni en emergencias, ni como favor, ni como ayuda. Se acabó. Eran adultos, tenían trabajo, tenían medios, que se las arreglaran. Claudia asintió. Dijo que entendía, que no esperaban nada de eso. Continué. Dije que la puerta de mi casa estaba abierta para ella. Siempre lo estaría. Era mi nuera y la quería a pesar de todo. Pero para Mauricio la puerta estaba cerrada. Él se levantó, sorprendido, preguntando qué quería decir. Expliqué lentamente mirándolo a los ojos. No eres bienvenido aquí. No te quiero en mi casa. No te quiero en mi vida. Me humillaste, me echaste, me trataste de intruso. Ahora es mi turno. Usé sus propias palabras. Agarra tus cosas y lárgate. Aquí no eres bienvenido. Esta es mi casa y no quiero que vuelvas a poner un pie aquí. Mauricio se puso blanco, más blanco de lo que ya estaba. Las piernas le temblaron. Parecía que se iba a desmayar. Claudia sostuvo su brazo, asustada. Intentó hablar, decir algo, pero nada salió. Repetí, vete Mauricio, esta es mi casa y no quiero que vuelvas a poner un pie aquí. Se puso a llorar de nuevo, esta vez sin sonido, solo lágrimas cayendo. Miró a Claudia implorando ayuda, pero ella no sabía qué hacer. Me miró de nuevo, suplicando con los ojos, pero yo estaba firme. Señalé la puerta. Mauricio se levantó lentamente, las piernas temblando. Claudia se levantó con él, me miró con desesperación, dijo que volvería otro día, que necesitaba hablar conmigo con calma. Acepté, ella sí, él no. Mauricio caminó hacia la puerta como un zombi, en shock total. Se volteó hacia mí una última vez y dijo con voz quebrada que pasaría el resto de su vida arrepintiéndose de lo que hizo, que tenía todo el derecho de vengarme, que merecía todo esto. Respondí que no era venganza, era consecuencia de sus propias decisiones, y que aprendiera la lección. Se fueron. Cerré la puerta detrás de ellos. Me apoyé en ella durante un minuto, respirando profundo, y por primera vez en 2 meses lloré. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación total. 6 meses pasaron desde ese sábado, medio año entero. Enero llegó con calor y renovación, y yo era irreconocible comparado con ese Roberto de octubre que había sido humillado en una comida. Me miro al espejo todos los días y veo a otra persona. Bajé 12 kilos con el gimnasio. Gané músculo en los brazos, en las piernas. Mi pelo tiene un corte moderno que me hace ver más joven. La ropa que compré me queda perfectamente en el cuerpo. A mis 67 años, me siento como de 50. Los amigos comentan cada semana que nunca me habían visto tan bien. Y es verdad, estoy radiante. Hice ese viaje a Puerto Vallarta en diciembre, 15 días maravillosos. Conocí gente nueva, bailé en la playa, comí mariscos, tomé tequila, viví como no había vivido en años. Al regresar me inscribí a un curso de pintura en tela que siempre quise hacer. Todos los martes y jueves por la mañana estoy ahí creando cuadros que no sabía que podía hacer. Ya pinté 6, 3 están en mi sala. Los otros se los regalé a amigos. Remodelé el baño que posponía desde hace 3 años. Gasté 60,000 pesos y quedó hermoso, moderno, solo mío. También cambié los muebles de la sala. Tiré ese sofá viejo y compré uno nuevo, cómodo, bonito. Todo el departamento tiene una cara nueva. Mis ahorros tienen 180,000 pesos guardados. 6 meses de ahorro de 30,000 al mes. Es impresionante cómo ese dinero que antes sostenía la flojera de un hombre ingrato ahora construye mi nueva vida. Pero lo mejor de todo, conocí a alguien. Fue en el curso de baile de salón que empecé a frecuentar en noviembre. Se llama Isabel, 60 años, viuda desde hace 2 años, maestra de español jubilada. Nos conocimos en la primera clase. Ella me pisó el pie, se disculpó riendo y empezamos a platicar. No es nada serio todavía, salimos a cenar 2 veces por semana, vamos al cine, caminamos por el malecón los domingos. Ella me trata con respeto, me escucha cuando hablo, aprecia mi opinión. Cosas básicas que todo ser humano merece, pero que me fueron negadas durante años por alguien que ni siquiera era digno de ser llamado mi hijo. Publiqué una foto con Isabel en Instagram el mes pasado, los dos en el curso de baile sonriendo. Claudia comentó diciendo que estaba feliz por mí.
Y adivinen quién la vio. Mauricio. Por supuesto que la vio, y debió haberle dolido darse cuenta de que el suegro que humilló vivía mejor que nunca sin él. Hablando de Claudia, reconstruimos nuestra relación. No fue fácil. Tomó 3 meses de conversaciones difíciles, muchas lágrimas, muchos silencios incómodos, pero llegamos a un acuerdo sano. Ella viene a verme todas las semanas, sola, tomamos café, platicamos del trabajo, de la vida, de todo menos de Mauricio. Establecí esa regla desde el principio. No quiero saber de él. Si quiere venir aquí, está bien, pero él queda fuera del tema. Claudia lo respetó. Durante meses no pronunció su nombre. Hasta Navidad, cuando estaba aquí comiendo rosca de Reyes, no pudo resistir y contó. Dijo que Mauricio seguía trabajando como repartidor. Había comprado su propia bicicleta después de 4 meses ahorrando dinero. Se despertaba todos los días a las 5 de la mañana, trabajaba hasta las 9 de la noche, regresaba agotado, pero no se quejaba. No decía nunca que estaba cansado, solo hacía lo que tenía que hacer. Me contó que de verdad había cambiado, se había convertido en otra persona. Ayudaba con las tareas del hogar, cocinaba cuando ella llegaba tarde del hospital, lavaba la ropa, trapeaba, cosas que nunca había hecho en su vida porque antes pensaba que era el rol de la mujer. Ahora lo hacía sin que nadie se lo pidiera. Claudia dijo que hablaba de mí todos los días. Siempre al final del día, antes de dormir, comentaba algo sobre el arrepentimiento, sobre lo idiota que había sido, sobre cómo debió haberme apreciado. Ella trataba de cambiar el tema, pero él insistía. Cargaba esa culpa como se carga una piedra en la espalda. Pregunté si pensaba que de verdad había cambiado o si solo se portaba bien porque tenía miedo de perderla. Claudia reflexionó un momento y respondió que al principio pensaba que era el miedo, pero ahora pensaba que era auténtico, que de verdad había aprendido. No comenté nada, solo escuché, porque ya no era mi problema. La vida de Mauricio, sus cambios, su arrepentimiento, nada de eso me concernía. Él había tomado sus decisiones. Ahora vivía con ellas. Claudia me preguntó con voz pequeña si algún día consideraría perdonarlo, si algún día él podría volver a ser parte de mi vida. Respiré profundo y dije la verdad. No sabía, tal vez con mucho tiempo, muchos años, podría ver todo esto con otros ojos, pero ahora la herida todavía estaba fresca, y él no merecía mi perdón solo porque se portaba bien. Ella entendió, dijo que no insistiría más, que respetaba mi tiempo, y nos quedamos así, suegro y nuera, reconstruyendo poco a poco sin él en medio. En enero pasó algo inesperado. Doña Carmen me llamó de nuevo, esta vez no para defender a su yerno, sino para disculparse. Dijo que había pasado los últimos meses pensando en ese domingo, en la comida, en lo cobarde que fue, que dejó que su yerno me humillara frente a todos sin hacer nada, que fue cómplice de esa humillación. Dijo que después de descubrir la verdad sobre el dinero, sobre los 4 años de apoyo, sintió vergüenza. Había criado a un monstruo, un hombre adulto que no trabajaba, que vivía a costillas de su esposa y su suegro, y que todavía se creía con derecho de humillar al que lo sostenía. Pidió perdón, no por su yerno, sino por ella, por haber sido pasiva, por haber cerrado los ojos a su comportamiento toda su vida, por no haber enseñado valores fundamentales de respeto y gratitud. Escuché todo en silencio. Al final simplemente dije, acepto sus disculpas, doña Carmen, pero eso no cambia lo que pasó. Ella asintió, dijo que entendía, que solo necesitaba hablar, agradecer y colgar. La semana pasada, un sábado por la mañana, estaba en el gimnasio cuando una joven me detuvo en el pasillo. Dijo que me había visto en las redes sociales del gym, que seguía mi Instagram, que quería hablar conmigo. Me contó una historia similar a la mía, un suegro que la despreciaba, que la trataba como menos que nada, que la humillaba en las fiestas familiares, y ella, por amor a su marido, tragaba en silencio, hasta que decidió no tragar más. Me preguntó cómo había tenido el valor de imponerme, de cortar la relación, de decir no, cómo había logrado elegir mi dignidad sobre una paz falsa. Miré a esa joven con los ojos húmedos, tan parecida al Roberto de hace 6 meses, y dije algo que aprendí por las malas: no tienes que aceptar la falta de respeto de nadie, ni suegro, ni suegra,
ni cuñado, ni nadie. Tu valor no depende de la aprobación de nadie. Y si alguien te humilla, te menosprecia, te trata como menos que nada, esa persona no merece tu presencia. Me abrazó llorando y dijo que iba a hacer las cosas diferentes a partir de ahora, que no sería el tapete de nadie más. Regresé a casa ese día pensando en cuánta gente vive esto, cuántos suegros son despreciados por yernos ingratos, cuántas suegras tratan a sus nueras como basura, cuántas personas aceptan la humillación por amor a la familia, por miedo a causar problemas, por querer mantener la paz. Y me di cuenta de que mi historia no era solo mía, era la de miles, millones de personas que sostienen a quienes los desprecian, que ayudan a quienes los humillan, que se sacrifican por quienes no los aprecian. La diferencia es que yo elegí parar, elegí liberarme, elegí mi dignidad. Hoy, mirando atrás, no me arrepiento de nada, ni de haber ayudado durante 4 años. Lo hice por mi nuera, ni de haber cortado todo. Lo hice por mí. Cada decisión fue necesaria. Cada paso me trajo hasta aquí. Mauricio aprendió que el respeto no se exige después de que la bomba explotó. Aprendió que humillar a quienes te ayudan tiene consecuencias devastadoras. Aprendió que las palabras hieren y que algunas heridas no se curan con disculpas. Claudia aprendió que el secreto en una relación es veneno, que la mentira, aunque sea con buenas intenciones, siempre explota en la cara, que defender a quienes amas significa no dejar que nadie les falte al respeto, ni siquiera tu marido, y yo aprendí que mi valor no depende de cuánto doy, de cuánto ayudo, de cuánto me sacrifico. Aprendí que hay una diferencia entre ser un padre amoroso y ser un tapete. Aprendí que el perdón no significa volver a dejarme pisotear. Aprendí que a los 67 años la vida puede empezar de nuevo, que puedo viajar, salir con alguien, bailar, pintar, vivir, que mi historia no terminó cuando enviudé, que puedo escribir nuevos capítulos todos los días. Si escuchan esta historia y alguien los trata como una carga, como un favor, como menos de lo que valen, recuerden, no le deben nada a quien no los valora. Su dinero, su tiempo, su amor, su ayuda, todo eso tiene valor. Y quienes los humillan, quienes los echan, quienes los tratan mal, no merecen nada de ustedes, ni perdón fácil, ni segunda oportunidad automática, ni su sacrificio. El respeto no se implora, se impone, y a veces imponer el respeto significa cerrar la puerta y no mirar atrás. Yo cerré la puerta, y hoy respiro en paz, pero la historia no termina ahí. Hace 2 semanas pasó algo que no esperaba. Era un martes por la tarde. Estaba en mi clase de pintura cuando recibí una llamada de Claudia. Su voz sonaba diferente, urgente pero no desesperada, calmada pero seria. Dijo que necesitaba verme, que tenía algo importante que contarme, algo sobre Mauricio. Mi primera reacción fue decir que no, que habíamos quedado en que no hablaríamos de él, pero ella insistió. Dijo que esto era diferente, que necesitaba que lo supiera, que era importante. Acepté que viniera esa noche. Llegó a las 7 de la noche. La dejé pasar. Se veía cansada pero determinada. Nos sentamos en la sala, le serví un café. Comenzó diciéndome que Mauricio había tomado una decisión grande. Me preparé para lo peor. Se iba a ir, la iba a dejar. ¿Qué había hecho ahora? Claudia respiró profundo y dijo, Mauricio va a buscar ayuda profesional. Empezó terapia la semana pasada. Me quedé callado procesando. Ella continuó. Dijo que Mauricio había llegado a un punto donde ya no podía más con la culpa, con el arrepentimiento, con el peso de lo que había hecho, que no dormía bien, que tenía pesadillas, que se despertaba en medio de la noche pensando en ese domingo. El terapeuta le había dicho que tenía que trabajar en perdonarse a sí mismo, en entender por qué actuó así, en procesar todo ese orgullo malentendido que lo llevó a destruir la relación con su padre. Pregunté por qué me contaba esto. Claudia me miró a los ojos y dijo, porque el terapeuta le preguntó si alguna vez te había escrito una carta de verdad, sin esperar respuesta, sin pedir nada, solo para sacar todo lo que tiene adentro. Sacó un sobre de su bolsa, blanco sellado, con mi nombre escrito a mano en el frente. Me pidió que te la diera, pero me dijo que te dijera algo primero. No tienes que leerla, no tienes que responder,
No tienes que hacer nada, es solo para que sepas que existe, por si algún día quieres leerla. Miré ese sobre en sus manos como si fuera una bomba. Claudia lo dejó en la mesa de centro entre nosotros. Dijo que lo dejaba ahí, que la decisión era mía, que ella ya había cumplido con entregarlo. Hablamos de otras cosas durante media hora, de su trabajo, de cómo le iba en el hospital, de sus planes para el futuro. Evitamos el sobre en la mesa como si no existiera. Cuando se fue, me quedé mirando ese sobre durante una hora entera. Quería saber qué decía, o era mejor dejarlo cerrado, no darle esa satisfacción. Finalmente lo agarré. Lo sopesé en mis manos, lo abrí. Adentro había 3 hojas escritas a mano con letra temblorosa. Comencé a leer. Papá, no sé si leerás esto, no sé si tienes que leerlo. El terapeuta dice que esto es más para mí que para ti, que necesito sacar todo lo que cargo adentro, aunque nunca tengas que verlo. Pero si estás leyendo estas palabras, quiero que sepas algo, lo siento. Lo siento de una manera que no encuentro palabras para expresar. Lo siento con cada fibra de mi ser, con cada respiración que tomo, con cada hora que trabajo bajo el sol pensando en lo que hice. He repetido ese domingo en mi cabeza 1000 veces. He visto mi propia cara gritándote esas palabras horribles. He sentido la vergüenza de haberme jactado de esos 4,000 pesos, mientras tú habías sostenido nuestra casa durante 4 años. El terapeuta me preguntó por qué lo hice, por qué te traté así, por qué tenía tanto resentimiento acumulado. Y la verdad es dolorosa, porque me sentía menos, me sentía un fracaso. Cada vez que me visitabas, cada vez que preguntabas sobre el trabajo, cada vez que sugerías que buscara algo fijo, yo escuchaba, no sirves, eres un fracasado, no eres suficiente. Pero eso no era lo que decías, eso era lo que yo sentía. Y en lugar de trabajar en mí mismo, en lugar de enfrentar mi propia mediocridad, te convertí en el enemigo, te hice responsable de mi propio dolor. Y ese domingo, con unas cervezas encima, con mi familia mirando, con ese orgullo estúpido inflado, explotó todo. Te humillé porque me sentía humillado por mi propia vida. Te eché porque quería echar la vergüenza que sentía de mí mismo. Te traté de intruso porque yo me sentía intruso en mi propia existencia. Nada de eso te lo merecías, nada. Cuando Claudia me contó la verdad, cuando vi esos estados de cuenta, cuando entendí que durante 4 años tú habías sido el pilar invisible de mi vida, quise morirme, literalmente quise morirme de vergüenza. Cada transferencia era un acto de amor, y yo lo pagué con odio. Hoy trabajo 12 horas al día en esa bicicleta. Me levanto cuando todavía está oscuro. Reparto bajo la lluvia, bajo el sol, en el tráfico. Llego a casa con el cuerpo destrozado, y cada día en cada entrega pienso en ti. Pienso en cómo tú dabas 30,000 pesos cada mes sin que yo moviera un dedo. Pienso en cómo yo ahora me mato trabajando para ganar 44,000. Pienso en la diferencia entre el sudor del que me jactaba y el sudor que ahora conozco. El terapeuta dice que estoy castigándome, que trabajo estas horas no solo porque necesito el dinero, sino porque necesito sentir que pago una deuda. Pero la verdad es que nunca podré pagarte, nunca podré devolver esos 1 que obtuaron en tiempo pesos, nunca podré borrar esas palabras que grité, nunca podré reparar la humillación que te causé. Lo único que puedo hacer es cambiar, ser diferente, ser el hombre que debía haber sido desde el principio. Claudia dice que he cambiado, que ayudo en la casa, que cocino, que lavo, que soy atento, pero la verdad es que todavía me queda mucho camino. Porque cambiar comportamientos es fácil comparado con cambiar quién eres por dentro. Y yo por dentro todavía cargo ese orgullo, esa inseguridad, ese miedo de no ser suficiente. El terapeuta dice que tomará tiempo, que es un proceso, que tengo que aprender a perdonarme a mí mismo antes de poder ser genuinamente diferente. No sé si algún día podrás perdonarme, no sé si lo merezco, no sé si tengo derecho a pedirlo siquiera, pero quiero que sepas que entiendo. Entiendo por qué cerraste la puerta. Entiendo por qué no quieres verme. Entiendo que algunas cosas no se arreglan con tiempo ni con disculpas. Y lo respeto. Respeto tu decisión de vivir sin mí. Respeto tu derecho a la paz. Respeto tu necesidad de protegerte de quien te hizo daño. Porque a veces el amor verdadero es dejar ir. Es respetar la distancia que el otro necesita.
Es no forzar un perdón que no está listo para ser dado. Veo tus fotos en Instagram, te veo sonriendo en Puerto Vallarta, te veo con Isabel, te veo renovado, feliz, viviendo, y aunque me duele no ser parte de esa vida, me alegra verte bien, me alegra saber que sin mí en medio, floreciste. Tal vez ese sea mi castigo y mi redención a la vez, verte feliz sin mí. Así que esto es lo que quiero decirte en esta carta que tal vez nunca leas. Gracias por los 4 años que nos sostuviste. Gracias por el sacrificio silencioso. Gracias por amar a tu nuera lo suficiente como para tragarte el dolor que yo te causaba. Perdóname por no haber visto tu valor. Perdóname por haber sido ciego, orgulloso, cruel. Y vive plenamente, felizmente, sin la carga que fui durante tanto tiempo. Porque si hay algo que aprendí de todo esto, es que tú mereces toda la felicidad del mundo, y yo merezco vivir con las consecuencias de no haberte valorado cuando pude. Con todo mi arrepentimiento y mi respeto, Mauricio, terminé de leer con las manos temblando. Las lágrimas corrían por mi cara sin control. No eran lágrimas de perdón, no todavía, eran lágrimas de reconocimiento. De ver que finalmente entendía. Doblé la carta. La metí de vuelta en el sobre, la guardé en el cajón de mi escritorio. No sé si algún día responderé, no sé si algún día abriré esa puerta que cerré. Pero por primera vez en 6 meses, sentí que tal vez, solo tal vez, en un futuro lejano, podría haber un camino de regreso. No ahora, no pronto, pero tal vez algún día, porque el perdón verdadero no se apresura, no se fuerza. No se da porque alguien cambió de comportamiento o porque escribió una carta bonita. El perdón verdadero viene cuando el corazón está listo, cuando la herida ha sanado lo suficiente, cuando el tiempo ha hecho su trabajo y ese tiempo todavía no ha llegado. Pero la carta está en mi cajón y algún día, cuando esté listo, tal vez la vuelva a leer, o tal vez no. La decisión es mía y por primera vez en mucho tiempo me siento en paz con esa incertidumbre. Pasaron 3 meses más después de recibir esa carta, 3 meses donde seguí viviendo mi vida, construyendo mi felicidad, sin mirar atrás. Isabel y yo nos hicimos más cercanos, ya no son solo cenas 2 veces por semana. Ahora pasamos los fines de semana juntos, fuimos a Tequila el mes pasado, recorrimos las destilerías, nos reímos como adolescentes. Ella me hace sentir vivo de una manera que no sentía desde hace años. Mis cuadros mejoraron. El maestro de pintura dice que tengo talento natural, que debí haber empezado hace años. Pinté un paisaje de Puerto Vallarta que quedó tan bonito que lo enmarqué y está en mi habitación. El gimnasio se convirtió en parte de mi rutina. Ya no voy por obligación, voy porque me gusta, porque me siento bien, porque a mis 67 años tengo más energía que muchos de 50. Claudia sigue viniendo todas las semanas. Nuestra relación es sólida ahora. Ya no hay tensión, ya no hay secretos, solo una nuera y un suegro que se quieren y se respetan. Y la carta sigue en mi cajón. La he sacado 2 veces, la he vuelto a leer. Cada vez me afecta diferente. La primera vez sentí coraje, muy bonitas palabras, pero no borran lo que hizo. La segunda vez sentí tristeza. ¡Qué desperdicio! ¡Cuánto tiempo perdido! No sé qué sentiré la tercera vez que la lea, si es que hay una tercera vez, pero algo cambió en mí hace una semana, algo pequeño pero significativo. Estaba en el supermercado comprando verduras cuando escuché una voz familiar detrás de mí, una voz que no había escuchado en persona en casi un año. Perdón, ¿me puede pasar esos jitomates? Me volteé, era Mauricio, se veía diferente, más delgado todavía, pero no de una manera enferma. De una manera saludable. Tenía el pelo más corto, ropa limpia y sencilla, los ojos todavía cansados pero más claros. Nos quedamos ahí, frente a frente, en el pasillo de las verduras, rodeados de gente comprando sus cosas del día. Él me reconoció inmediatamente. Vi el pánico en sus ojos, el impulso de salir corriendo, de esconderse, pero se quedó, quieto, esperando. Agarré los jitomates y se los pasé sin decir una palabra. Gracias, dijo en voz baja. Asentí. Seguí con mis compras. Él no me siguió, no intentó hablarme, no suplicó, solo se fue en dirección contraria. Esa noche pensé mucho en ese encuentro.
en cómo hace un año, si me lo hubiera encontrado, habría sentido coraje, resentimiento, ganas de gritarle. Pero en ese pasillo del supermercado, lo que sentí fue nada en particular, ni coraje, ni lástima, ni satisfacción. Solo le pasé los jitomates a un hombre que los necesitaba. Y me di cuenta de algo, había soltado, no había perdonado, no todavía, pero había soltado el veneno que llevaba adentro. Le conté a Isabel esa noche durante la cena. Ella, con su sabiduría de maestra jubilada, me dijo algo que me quedó grabado. Roberto, el perdón no es para él, es para ti. No es decir lo que hiciste está bien, es decir, ya no voy a dejar que lo que hiciste controle mi vida. Tenía razón. Durante meses, mi vida había girado alrededor de esa herida. Sí, había viajado, había cambiado, había crecido, pero siempre con esa piedra en el pecho. Y en ese pasillo del supermercado, pasándole los jitomates, sentí que la piedra era más ligera. Hace 2 días, Claudia vino con una noticia. Mauricio había conseguido un trabajo fijo, no como repartidor, como supervisor de logística en una empresa de paquetería. Buen sueldo, prestaciones, horario normal. Ya no tiene que matarse en la bicicleta, dijo con alivio en la voz. Le pregunté cómo se sentía él al respecto. Aliviado, asustado, agradecido, todavía no se cree que alguien le haya dado una oportunidad así. El gerente que lo contrató le dijo algo que lo marcó. Veo en ti a alguien que aprendió por las malas el valor del trabajo. Eso vale más que cualquier título universitario. Mauricio lloró cuando recibió la oferta, me contó Claudia. Lloró porque era la primera vez en su vida que conseguía algo por sus propios méritos, sin ayuda de nadie, sin mentiras, sin atajos. Trabajó 8 meses como repartidor, 8 meses donde llegó temprano todos los días, nunca faltó, nunca se quejó. Y alguien lo notó, alguien vio el esfuerzo. ¿Sabes qué fue lo primero que dijo cuando le dieron el trabajo?, preguntó Claudia. Negué con la cabeza. Dijo, ojalá mi papá pudiera ver esto. Ojalá supiera que finalmente lo logré. Sentí un nudo en la garganta. Claudia me miró con esos ojos que conocía tan bien. No te estoy pidiendo que lo perdones. No te estoy pidiendo que abras la puerta. Solo quería que supieras que el hombre que te humilló en esa comida ya no existe. Se murió en algún lugar entre el primer día en la bicicleta y hoy. Esa noche saqué la carta de nuevo, la tercera vez, y esta vez lo que sentí fue aceptación. Aceptación de que las personas pueden cambiar, de que el arrepentimiento puede ser genuino, de que el tiempo puede sanar heridas que parecían permanentes. No significa que abriré la puerta mañana, no significa que todo está perdonado, no significa que volveremos a ser padre e hijo como antes, porque el antes estaba roto. Si algún día hay un después, tendrá que ser algo nuevo, algo construido desde cero, con cimientos diferentes, y no sé si quiero construir eso, todavía no lo sé, pero por primera vez en un año no cierro completamente la posibilidad. Ayer era domingo, un año exacto desde aquella comida que destruyó todo. Un año desde que escuché esas palabras, el viejo solo viene a comer gratis. Isabel me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad, en paz. Hace un año en este día, lloré 3 horas en mi sofá. Hoy desperté al lado de una mujer maravillosa. Desayunamos juntos, fuimos al malecón, vimos el atardecer. Hace un año en este día, pesaba 12 kilos más y me sentía viejo. Hoy estoy en la mejor forma de mi vida y me siento de 50. Hace un año en este día, vivía para sostener la vida de alguien que me despreciaba. Hoy, vivo para mí. Y eso es la victoria. No necesito que Mauricio se arrodille más, no necesito más disculpas, no necesito demostrarle nada a nadie. Ya me lo demostré a mí mismo, que merezco respeto, que merezco dignidad, que merezco amor. Esta mañana hice algo que no planeaba hacer. Tomé papel y pluma y escribí una carta, no para Mauricio, para mí. Escribí todo lo que aprendí este año. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo tomar decisiones difíciles, que puedo poner límites, que puedo decir no, aunque duela. Aprendí que el amor a veces significa distancia, que protegerte no es egoísmo, que cuidar tu paz mental es tan importante como cuidar a los demás. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo,
que a los 67 años puedes encontrar el amor, puedes aprender a pintar, puedes transformar tu cuerpo, puedes viajar, puedes ser feliz. Aprendí que las personas pueden cambiar, pero que tú no tienes la obligación de quedarte para verlo, que puedes desearles bien desde lejos. Aprendí que el dinero no compra respeto, que dar sin límites no garantiza gratitud, que sacrificarte por alguien no significa que te valorarán. Aprendí que las consecuencias son maestras poderosas, que a veces la mejor forma de ayudar a alguien es dejar de ayudarlo, que el golpe de realidad puede ser el mejor regalo que le das a alguien. Y aprendí que el perdón es un viaje, no un destino, que no hay fecha límite, que puede venir mañana o puede venir en 5 años o puede nunca venir, y todo eso está bien. Guardé esa carta en el mismo cajón donde está la de Mauricio, las 2 cartas lado a lado, su arrepentimiento y mi crecimiento, el fin de algo viejo y el comienzo de algo nuevo. Esta tarde Claudia me llamó, me dijo que Mauricio quería que supiera algo, que hoy en el aniversario de la comida fue a terapia y trabajó específicamente en soltar la expectativa de mi perdón. Su terapeuta le dijo, no puedes controlar si tu padre te perdona o no, solo puedes controlar ser una mejor persona. Hazlo por ti, no por él. Y Mauricio finalmente entendió, finalmente soltó, igual que yo. Los dos soltamos. Cada quien su parte, él su culpa paralizante, yo mi coraje consumidor, y en ese soltar cada quien encontró su propia paz. No sé qué pasará en el futuro, no sé si algún día Mauricio y yo volveremos a hablar, no sé si algún día podré verlo como mi hijo otra vez, pero sé esto, ya no me quita el sueño, ya no me consume, ya no define quién soy. Soy Roberto, 67 años, viudo, jubilado, artista aficionado, novio de Isabel, amigo leal, suegro amoroso, hombre que aprendió a valorarse a sí mismo. Y esa es mi historia. No tiene un final de película donde todos lloran y se abrazan, no tiene una reconciliación perfecta donde todo se arregla, tiene algo mejor, tiene verdad, tiene crecimiento, tiene dignidad restaurada, tiene paz ganada con esfuerzo. Y si ustedes están pasando por algo similar, si alguien en su vida los trata mal, los desprecia, los usa, recuerden esto, ustedes no son responsables del comportamiento de otros, solo son responsables de su propia dignidad. No tienen que aceptar migajas de respeto, no tienen que conformarse con ser tolerados, no tienen que sacrificar su paz por mantener una paz falsa. Pueden cerrar puertas, pueden poner límites, pueden decir hasta aquí, y no los hace malas personas, los hace personas que se valoran. El respeto empieza por uno mismo, y cuando te respetas, enseñas a otros cómo tratarte. Yo cerré una puerta, y al hacerlo abrí 1000 ventanas, ventanas a viajes que nunca hice, a amor que creía perdido, a versiones de mí que no conocía, a una vida que merecía vivir. Así que gracias, Mauricio, no por humillarme, no por gritarme, no por echarme, sino por obligarme, sin quererlo, a encontrarme a mí mismo. A veces las peores experiencias nos llevan a los mejores destinos, y yo llegué a mi destino, paz, amor propio y una vida llena de posibilidades. El resto, como dicen, es historia. Epílogo. 6 meses después de escribir estas palabras, algo inesperado pasó. Estaba celebrando mi cumpleaños 68 en mi departamento con Isabel, Claudia y algunos amigos cercanos. Pequeña reunión, nada extravagante. Sonó el timbre. Isabel fue a abrir. Regresó con un paquete. Lo dejaron en la puerta. Tiene tu nombre. Lo abrí. Adentro había una pintura enmarcada. Un paisaje de Guadalajara, hecho con acuarela. No era perfecto, pero se veía que quien lo hizo se esforzó mucho. Y una nota. Papá, tomé clases de pintura. Como tú, pensé que tal vez te gustaría saber que ahora compartimos esto. Feliz cumpleaños. Siempre serás mi padre, esté yo en tu vida o no. Miré esa pintura durante mucho tiempo. Isabel puso su mano en mi hombro. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Sonreí. Colgarla en mi estudio. Y tal vez, solo tal vez, algún día pintaremos juntos. No ese día, no pronto, pero algún día, porque el perdón, descubrí, no es un evento, es un proceso, y yo estoy en ese proceso, a mi ritmo,
en mis términos, con mi dignidad intacta, y eso es suficiente. Gracias por escuchar mi historia hasta el final, aquí en los consejos del abuelo. Si llegaron hasta aquí, les agradezco de corazón. Comenten qué les pareció, qué aprendieron, qué harían ustedes en mi situación. Y si esta historia los ayudó de alguna manera, compártanla. Tal vez haya alguien allá afuera que necesite escuchar que está bien poner límites, que está bien elegirse a sí mismo, que está bien cerrar puertas para poder abrir ventanas. Suscríbanse a los consejos del abuelo para no perderse los próximos testimonios que prometen ser igual de difíciles, inspiradores y llenos de lecciones de vida.